A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Hoy, no sé si lo notaron en el Sermón de los Niños y en el texto, vamos a hablar acerca de la ingratitud y de cómo confrontarla. El sermón de hoy lo he titulado Confrontando nuestra ingratitud con la adoración a Dios y se fundamenta en el Salmo 100. Hace algunos años, un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han escribió un libro pequeño titulado La sociedad del cansancio. Han ahí describe con claridad lo que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas. Vivimos agotados y cansados. Dice que ya no vivimos en la sociedad del deber, sino del poder. Tú puedes todo, tú lo puedes todo. Tú puedes hacer esto o aquello. Ya no nos controla un jefe, sino que nosotros nos autoexigimos y en ocasiones nos autoexplotamos. La sociedad del cansancio que muestra Han es la sociedad de la autopromoción. Nuestro trabajo se centra la mayoría de las veces en promocionarnos a nosotros mismos. Queremos hacerlo todo, rendir siempre, ser exitosos, ser admirados, ser capaces. Y esa ilusión de autosuficiencia nos deja vacíos y sin espacio para contemplar las bondades de Dios, para orar a Él y para agradecer. Y aunque Han no escribe desde una perspectiva cristiana, él no es creyente, su diagnóstico resuena con todo lo que la Biblia ya ha dicho hace varios siglos. Y es que el corazón humano se cansa constantemente intentando ser su propio Dios. Ya Romanos 1:21 nos dice, aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El pecado de la ingratitud, como lo enseña Jerry Bryce en el libro que hemos estado hablando de pecados respetables, no es un simple descuido. Es orgullo espiritual. Cuando creemos que todo depende de nosotros, dejamos de agradecer y también dejamos de descansar en Dios. El Salmo 100 entonces nos invita a lo contrario, a detenernos, a contemplar, a ver la creación, a vernos a nosotros mismos y a reconocer en ellas destellos de la bondad de Dios. Contemplar que somos hijos de Dios, adorar, agradecer y celebrar a este Dios maravilloso. El Salmo 100 nos recuerda entonces quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. El primer punto del sermón: alabemos a Dios como nuestro Creador. Dicen los versos 1 y 2. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Entonces, la invitación del salmista es una invitación a adorar, y esa invitación nace del reconocimiento que nosotros no somos el centro del universo. El salmista invita, es más, manda a que el pueblo de Dios cante alegremente al Señor. Es una invitación a reconocer que existe algo superior a nosotros. Es la invitación a reconocer que Dios es el centro del universo y no nosotros. Cuando olvidamos esto, nos agotamos intentando ser nosotros mismos el centro del universo. Pero adivinen que eso no funciona.
No funciona porque no fuimos creados precisamente para eso. Nos esforzamos en definirnos, en demostrar que valemos por lo que hacemos. Nos esforzamos por sostenernos. Pero el alma humana no fue diseñada para eso. Fue creada para descansar en su creador. Fue creada para reconocer y adorar a alguien superior. La raíz entonces de nuestra ingratitud nos lleva a una carrera de logros, pero también de cansancio. Nace de esta realidad de pensar que nosotros somos nuestros creadores. Pero cuando el Salmo nos llama a adorar, a cantar con alegría, está afirmando que la verdadera alegría surge cuando reconocemos que no somos el centro, sino que somos criaturas amadas por Dios, que sí es el centro. Descansar en esta realidad de que Dios es el propósito por el cual fuimos creados. Adorarlo a Él es el propósito por el cual fuimos creados. Nos ayuda a descansar en Él y agradecer, porque empezamos a ver lo que Dios nos da y lo que Dios hace con nosotros, no como logros personales, sino como dones, como dádivas de Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor de su mano. Frente a un mundo lleno de tú lo puedes todo, tú no le debes nada a nadie, el Salmo responde: alabo y sirvo al Señor porque Él me creó y mi vida tiene sentido como resultado de esa realidad. Uno de los problemas más grandes de nosotros como seres humanos es que constantemente buscamos el propósito fuera de nuestro Creador. Buscamos el propósito de nuestra vida fuera de Dios. Pero cuando adoramos y agradecemos a Dios, reconocemos que Él es el que nos da ese sentido. Él es el que nos da el propósito por el cual levantarnos cada mañana. Y lo que tenemos, lo que Él nos da, y también lo que Él nos permite, lo que Él nos quita, es una bondad de Él. Él nos ha dado a Él mismo para que nos deleitemos en reconocerlo, en amarlo. Alabo y sirvo a Dios con alegría porque mi Señor no es un Dios lejano y malo. Miren que el salmista dice que canten con alegría. Y hablándolo de manera relacional, solamente nos alegramos de ver a alguien cuando lo amamos profundamente. Cuando reconocemos que ha sido bueno con nosotros. No amamos un Dios lejano y malo, sino que amamos a un Dios bueno y cercano. Y esa tiene una importancia radical a la hora de cómo vemos nuestra vida. Vemos nuestra vida desde el logro, desde lo que yo puedo alcanzar, o vemos nuestra vida como este don divino, este regalo divino de Dios. El problema y la dinámica de la ingratitud es que se fundamenta en una dinámica del yo merezco. Y a veces como yo merezco y no consigo, entonces mi corazón se llena de ingratitud hacia Dios y hacia los otros. Y esa básicamente fue la tentación de Adán y Eva en Génesis 3. No reconocer cuál es el propósito de sus vidas, no reconocer por qué Dios los creó. La serpiente le dice a Eva:
serán como Dios. Serán como Dios. Desde la dinámica del merecimiento, desde la dinámica de yo merezco todo. Es más, merezco ser mi propio Dios. Y desde esa dinámica de ingratitud y de no reconocer la bondad de Dios, todos nosotros luchamos con la realidad de que por más que creo merecer las cosas, no obtengo lo que creo merecer. Y ahí mi vida se transforma en una vida de ingratitud. Por lo tanto, mi identidad y valor deben estar radicados en reconocer que soy creado por Dios. Soy una criatura suya, de que soy amado por Él, de que Él está para mí, pero que Él me creó para que yo viva en una constante adoración a Él, reconociéndolo en todo lo que hago, en todo lo que soy. El Salmo nos invita a poner nuestra identidad ahí. En nuestro mundo muchas veces vales por lo que tienes, por cómo te ves o por lo que publicas en redes sociales. Pero el salmista aquí nos dice que nuestro valor descansa en el hecho de ser verdaderos adoradores de nuestro Creador. Lo repito, en nuestro mundo muchas veces vales por lo que tienes, por cómo te ves o por lo que publicas en redes sociales. Parece que el valor está medido en lo que tuviésemos en la cuenta bancaria. Si tenemos mucho, entonces somos personas valiosas. Pero si no tenemos nada, no valemos nada. Por otro lado, también podríamos pensar que somos valiosos por cómo nos vemos. Si nos vemos de acuerdo al estándar de belleza que tenemos en el mundo, entonces valemos bastante. Pero si no lo hacemos, si no parecemos a ese estándar, entonces no valemos nada. Pero el Señor nos está diciendo, yo los creo para ser adoradores, para que me adoren, para que puedan servirme a mí, pero reconociendo que yo soy un Señor, un Dios cercano, amoroso, que deberían conocerme para alegrar sus vidas, para que sus vidas tengan un propósito verdadero, un propósito genuino. Y ahí está el llamado a la alabanza, el llamado a la adoración, que está enmarcado en los 2 primeros versículos del Salmo. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. El punto 2, alabemos a Dios como nuestro sustentador. El verso 3 dice, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esta frase, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, es una protesta bíblica contra la autosuficiencia. El mundo dice, hazte a ti mismo. No sé si han escuchado, es que yo me he hecho a pulso. Yo soy lo que soy por todo mi trabajo. Pero el Salmo afirma, Él nos hizo. Todo lo que tenemos proviene de su mano. Todo en nosotros. La vida, la fuerza, la esperanza, nuestra inteligencia, depende de Él. Como lo dice el autor del libro, cada respiración es una dádiva de Dios. Todo lo que somos y tenemos proviene de Él.
La ingratitud surge cuando olvidamos esa verdad. Dejamos de ver al mundo como un don y empezamos a verlo como un logro. El mundo tiene sentido dependiendo de lo que yo logro hacer con él o lo que no logro hacer con él. ¿No les ha pasado sentirse devastados, frustrados, iracundos, porque no cumplimos lo que la agenda del día tenía? ¿No les ha pasado que quieren descargar su ira con alguien porque las cosas no resultaron como esperaban? ¿O solamente me pasa a mí? Y solo me pasa a mí. Pero de verdad aquí el salmista nos invita a reflexionar en esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos nuestros hacedores? ¿Somos nuestros sustentadores? ¿Nuestra vida depende de nuestro rendimiento? Nuestra vida es un don de Dios. El salmista nos recuerda que somos ovejas de su prado. Él nos guía, nos cuida y nos da descanso. No hay descanso fuera de Dios. Por más que corramos, por más que busquemos, es más, por más que logremos tener mucho, el deseo del tener y del ser nunca se satisfacen fuera de Dios. Porque cada vez que tienes más, quieres más. Es un deseo insaciable. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer esto nos libera de esta tiranía del rendimiento, de la tiranía de pensar que la vida depende de nosotros y de la tiranía de ver cómo nuestros sueños se desmoronan cuando dependemos de esa tiranía. Entonces, la gratitud cotidiana, agradecer todo lo que el Señor nos da, agradecer las cosas pequeñas, es una forma de resistencia frente a la cultura de la ingratitud y del cansancio. ¿Por qué agradecemos entonces? Agradecemos porque reconocemos que hemos recibido las cosas de Dios y por su gracia. Que la vida no nos pertenece ni la sostenemos por nuestras fuerzas. Cuando damos gracias, rompemos la ilusión de la autosuficiencia. No somos autosuficientes, no fuimos creados para ser autosuficientes y nunca llegaremos a vivir una vida plena si pensamos que somos autosuficientes. En un mundo que mide el valor por la productividad, el agradecimiento declara: yo no me hice a mí mismo, yo recibí de Dios todo lo que soy. Cada cosa buena, la respiración, el pan en la mesa, un abrazo nos recuerda que vivimos de la gracia, no del mérito. Lo repito, cada cosa buena, la respiración, el pan sobre la mesa, un abrazo nos recuerdan que vivimos de la gracia y no del mérito. Agradecer nos vuelve otra vez humanos, nos reconecta con la identidad que perdimos en el Edén, nos reconecta con el propósito por el cual Dios nos creó, para vivir con Él, Dios con nosotros. Agradecer nos vuelve humanos de nuevo, porque nos sitúa en nuestra verdadera posición, criaturas dependientes
pero criaturas amadas y cuidadas por Dios. Nos devuelve al lugar que pertenecemos, al prado del buen pastor. Y desde ahí la vida se vuelve oración. Reconocer en agradecimiento a Dios todo lo que nos da nos permite vivir una vida de oración. Las tareas diarias se vuelven una liturgia de adoración. Reconocer a Dios y agradecer lo que Él nos da a diario nos permiten vivir constantemente adorando y buscando adorarle con todo lo que hacemos. Y también el cansancio es una ocasión para descansar en su cuidado. Está bien sentirse cansado. La vida a veces nos presenta situaciones y desafíos que nos cansan. Pero ahí en el cansancio podemos descansar en que Él nos cuida. Por lo tanto, el verso 3 no solo nos llama a reconocer una verdad intelectual, Él nos hizo, sino a cultivar una actitud contemplativa, detenernos, mirar, respirar y decir, Señor, todo lo que soy proviene de ti. Practicar la gratitud no es negar las dificultades. Todos y cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles. Tiene vidas difíciles. Pero agradecer no se trata de las circunstancias, sino que se trata de reconocer que Dios sigue siendo Dios en medio de ellas. Este salmo, el Salmo 100, pertenece al cuarto libro de la Salmodia de los Salmos, que va del Salmo 90 al Salmo 106. Y es un libro que está enfocado en el tiempo del exilio de Israel. Y es obvio que el pueblo de Dios en ese momento no la estaba pasando bien. Estaba en un lugar extraño, en una tierra extraña, exiliado. Pero el salmista invita a alabar a Dios, reconociendo que en momentos difíciles Él sigue siendo el Señor. Él nos sostiene y Él nos sostendrá. Cada acto entonces de agradecimiento es una pequeña victoria sobre el orgullo, sobre la queja, sobre la ansiedad. Y así poco a poco el alma aprende a vivir en el ritmo de la gracia. Cada agradecimiento es una victoria en contra del orgullo. Cada agradecimiento es una victoria que nos permite poner en una sintonía diferente nuestras vidas. Vivir en un ritmo no del desenfreno, del cansancio, del logro, sino en un ritmo de gracia. Punto 3. Alabemos a Dios como nuestro Redentor. El Salmo culmina con los versos 4 y 5. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí el Salmo nos muestra la meta. Entrar a la presencia de Dios con gratitud. Es un rechazo a entrar a la presencia de Dios por obligación y es una respuesta de amor a esa gracia que hemos experimentado. Aquí el Salmo nos muestra exactamente eso. Ya no es una adoración cansada que está enmarcada en la obligación, sino una adoración
que reconoce dónde está su descanso, dónde está aquel buen pastor que, como dice el Salmo 23, los lleva por pastos buenos, los lleva a descansar. El verso 4 obviamente muestra la figura del templo, pero ahora reconocemos que el Señor no habita en templos humanos, sino que Él mismo se ha encarnado, ha venido a vivir en esta tierra, ha tabernaculizado, como lo dice Juan, en nosotros. Y ahora nosotros somos ese templo de Dios. Así que ya las puertas no son puertas de piedra, sino que en Cristo mismo tenemos esa puerta de entrada a vivir en la presencia de Dios. Solo a través de Él podemos entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Solo a través de Cristo, Cristo siendo el camino, Cristo siendo la puerta, podemos regocijarnos y entrar en la paz de Dios. Y cuando entendemos esto, y no solamente lo entendemos, sino que lo vivimos, aprendemos que el mayor motivo de gratitud no es el motivo de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Somos hijos amados, perdonados por Dios, y ahora Él ya no está en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Esa certeza transforma incluso el dolor, porque sabemos que la misericordia del Redentor no se agota con ninguna circunstancia. Nuestra condición espiritual antes de Cristo es peor que la de la lepra que desprende la carne. Pero Dios en su misericordia nos dio vida en Cristo. Ser redimidos entonces por Él, por su evangelio de luz que siempre está proclamándose constantemente y siempre está invitando a seres ingratos, desagradecidos, cansados, a que vengan a Él, a que reposen en Él, a que tengan paz con Él, a que tengan reposo en Él y a que tengan una nueva vida con Él. Cuando comprendemos esto, en medio de las pruebas podemos agradecer, porque sabemos que Dios usa cada circunstancia para hacernos más como Cristo. Romanos 8, los versos 28 y 29 dicen, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para que los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro mayor bien. Su redención, su obra de redención es nuestro mayor bien y por eso deberíamos estar agradecidos constantemente, reconociendo que el bien mayor para cada uno de nosotros es ser hechos a la imagen de Cristo. El mayor bien no es ser multitasking, poder hacer 100 cosas en un minuto. El mayor bien no es tener una vida sin problemas. El mayor bien no es ser millonario. El mayor bien no es ser hermoso o hermosa. El mayor bien es ser conformados a la imagen de Cristo, nuestro Redentor. Lo dice el apóstol ahí. Pero nosotros luchamos con esta realidad. No quiero
que ustedes crean que yo no lo hago. Muchos buscamos redención en otras cosas diferente al Evangelio, diferente a Cristo, diferente a estar con Él y en Él. Buscamos redención en la productividad, en el hacer más, en lograr más, en controlar más. Nos decimos, si hago lo suficiente, voy a estar bien. Pero esa es una redención falsa, porque el alma no se sana produciendo más, sino descansando en la misericordia del Redentor. El Salmo 100 nos recuerda que el verdadero descanso no está en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él es la puerta, el camino hacia el descanso del alma cansada. Y cuando damos gracias, incluso en medio de las pruebas, estamos declarando, Señor, tú sigues siendo bueno, aunque mi vida no lo parezca o sea difícil. Agradecer en medio del dolor no es negar la herida, es confiar en que Dios, que nos redimió, también nos sostiene y nos llevará hasta el final. Y en esa confianza, el alma cansada vuelve a respirar. Los salmos son una buena muestra de esto. Los 150 salmos que tenemos en la Escritura, en la Biblia, son poesías, oraciones, canciones, que tienen dos características principales. Una es la alabanza, como lo vemos en el Salmo 100, pero otra también es el lamento. Hay salmos profundamente tristes que declaran el lamento del salmista, porque las cosas no son como él creería que deberían ser. Yo creo que los salmos son una buena muestra de cómo nuestros corazones deberían descansar en Él, reconociendo las dificultades de la vida, reconociendo el dolor de la vida. Los salmos no nos están diciendo que no deberíamos estar tristes. Los salmos no nos dicen que no deberíamos lamentarnos por el dolor y la pérdida. Pero los salmos nos llaman a descansar en Dios, sabiendo que Él es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. La invitación del Salmo, entonces, queridos amigos, es a reconocer nuestra insuficiencia, pero a alabar la suficiencia de nuestro buen Dios. Tú no puedes hacerlo todo, yo tampoco. Pero eso es lo que a veces escuchamos allá afuera y aquí adentro también. Tú puedes hacerlo todo, pero el Evangelio nos dice y nos consuela. Cristo ya lo hizo todo por ti. El primer elemento te agota, porque nunca vas a ser suficiente. No puedes hacerlo todo. El segundo te hace descansar. Descansar en la obra de Cristo, como la máxima, reconociendo que dependemos de Él. Y esta invitación nos permite también reconocer que deberíamos estar viviendo en un ritmo diferente, dejando el multitasking a un lado, los afanes a un lado y contemplando al Señor. Contemplar antes que correr, creo que podría ser una buena frase para el Salmo y la invitación de este. Agradecer antes que exigir. Una vida llena de merecimientos es una vida llena de exigencias. Pero cuando reconocemos que no merecemos nada, pero que Él nos amó y nos dio su redención, podemos agradecer al Señor. Y por último, depender antes que controlar. Todos luchamos
tratando de controlar todas las cosas de nuestra vida, tratando de controlar aún a las personas que están en nuestra vida. Pero el Salmo nos invita a depender, no a controlar. A depender del Señor, que sí controla todas las cosas y que tiene el universo en sus manos. Solo cuando reconocemos esta realidad podemos servir con alegría y adorar al Señor, reconociendo que en Él hay descanso, que en Él está nuestra provisión, y viviendo una vida de agradecimiento. No sé qué tan cansado puedas estar hoy, qué tan cansado estemos de intentar sostenerlo todo, qué tan cansado de pensar que puedes solo o que podemos solos. Pero el Señor hoy nos dice a través del Salmo: ven a mí, yo lo hice, yo te sostengo, yo te redimo. Agradezcamos y adoremos a nuestro Dios, porque Él, como lo he dicho varias veces, es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. Entreguémosle hoy nuestra ingratitud y nuestro cansancio, y empecemos a vivir desde la gratitud de reconocernos hijos de Él por medio de Cristo. Reconocer que no podemos hacerlo todo, pero el Señor, nuestro Redentor, Cristo Jesús, ya lo hizo todo por nosotros. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.